Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Bendiciones. Amén, excelente. Saludos, como siempre, a todos los hermanos que estamos aquí reunidos. También a los hermanos que están conectados. Que la paz de Dios siempre esté en sus corazones. Amén. Muy bien. Hoy, en estos momentos, es tiempo de recibir palabra de Dios. Palabra que viene de lo alto. Y para eso vamos a prepararnos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a compartir un mensaje que ha sido titulado El método y el edificio. ¿Cómo así? El método y el edificio. Y vamos a estar viendo muchas cosas que creo que va a ser de mucha bendición para todos, para el crecimiento de nuestro conocimiento y también la comprensión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren saber más de la voluntad de Dios? Amén. Muy bien. Vamos a irnos a 1 Corintios, en el capítulo 3. Todos juntos, en 1 Corintios, en el capítulo 3. Versículos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice así. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Palabra del Señor. Muy bien, amados hermanos, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Pues vamos a ver una gran verdad que la Escritura nos va a ir mostrando. Nos va a mostrar esta siguiente verdad, que la labor que hacemos como siervos de Cristo es conforme al método. ¿Cómo? Que la labor que hace usted en la iglesia depende o es conforme al método. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. Y también ahí mismo es que el edificio es un método. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios, analizar este versículo que acabamos de leer. Resultados y métodos. Muy bien. Todos nosotros en el ambiente laboral, en lo técnico, si usted es profesor, si usted es albañil, si usted tiene un trabajo, usted tiene un método de trabajo, ¿sí o no? El profesor tiene una metodología específica de enseñanza, el científico tiene un método para investigar. Todos tienen un método de trabajo, un método, una metodología, un conjunto de pasos, un procedimiento a seguir, una forma de hacer las cosas para lograr ciertos resultados. Pues la pregunta que hago aquí es la siguiente para que comencemos a reflexionar, y es esta. ¿De qué depende el crecimiento en la iglesia? ¿De qué depende que la iglesia vaya creciendo? Si nosotros leemos en el versículo 6, el que acabamos de leer, dice así. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Amén? Muy bien. Eso significa, bueno, aquí dice que el crecimiento en la iglesia, ¿quién lo da? Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no crecemos entonces? Y hablo no solo un crecimiento numérico, hablo de todo. Crecimiento espiritual, crecimiento en madurez, crecimiento en conocimiento. Pero pregunto, ¿acaso habrá iglesias que no crecen del todo? Sí. Pregunto entonces, para que analicemos juntos. ¿Dios no está ahí en esa iglesia que no crece? Porque la palabra a mí me está diciendo que el crecimiento lo da Dios. Entonces, cuando no hay crecimiento es porque Dios no está ahí. ¿O porque acaso Dios no quiere dar ningún crecimiento? Vamos a seguir leyendo para ver algo muy interesante que lo podemos pasar desapercibido. Porque si no seguimos analizando, nosotros podemos terminar creyendo eso.
de que si no hay crecimiento es porque Dios no quiere dar el crecimiento de seguro. Y muchas veces uno como siervo a veces se fresquea en ese sentido. ¿Por qué? Porque como el crecimiento depende de Dios, dice la palabra que el crecimiento depende de Dios, por lo tanto si no crecemos no es culpa de nosotros, sino es porque Dios no quiere darnos el crecimiento. ¿Ya se fijó? Pero vamos a seguir leyendo y vamos a descubrir algo muy interesante, porque vamos a ver que muchas veces Dios sí, mire bien, quiere dar el crecimiento. Es la voluntad de Dios darnos el crecimiento integral, tanto en su vida individual, espiritual, en su familia, como congregacionalmente. Dios quiere darnos el crecimiento en madurez y en número, pero hay algo que nosotros estamos haciendo que puede que retrase el crecimiento que Dios sí quiere darnos. Pero vamos a leer, mire lo que dice acá. De modo, versículo 7, que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El 7 dice, la gloria es de Dios. Porque como Él es el que da el crecimiento, comparado con Dios, quien da el crecimiento, el que planta no es nada. El que riega no es nada. Versículo 7. Ni el que planta, ni el que riega, dice, sino Dios. Ni el que planta, ni el que riegue algo, dice, sino Dios. Lo importante es Dios. Pero cuando usted lee el verso 8, se da cuenta de algo muy interesante. Dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Palabra de Dios. Esto que dice el versículo 8 nos da pauta para pensar en lo siguiente. ¿Por qué será que a Dios le interesa, a Dios le importa dar a cada uno una recompensa diferente conforme a una labor diferente? ¿Ya se fijó? Sí, el crecimiento lo da Dios, pero el verso 8 dice que cada uno que contribuye al crecimiento o edificación del cuerpo de Cristo recibirá una recompensa diferente, porque esa recompensa va a depender de su labor. ¿De qué depende la labor entonces? Cuando nosotros vamos más adelante en los versículos, vamos a ver que todos van a edificar y van a sobreedificar en la iglesia, y van a edificar y sobreedificar con diferentes materiales, porque usarán diferentes herramientas, van a usar diferentes métodos, y el resultado no va a ser el mismo. Mire qué interesante, pero lo vamos a leer. Vamos a irnos al versículo 11. Miren lo que dice desde el 12, versículo 12. Pero, Primera de los Corintios, siempre estamos en el capítulo 3. Versículo 12 dice, y si alguien edifica sobre este fundamento, o sea, el evangelio de Cristo que puso primero los apóstoles, si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, ¿ya se fijó? Aquí se mencionan 6 elementos. 3 son geniales y los otros 3 también, pero puede pasar algo cuando hay un fuego. Y eso es lo que dice a continuación. Oro, plata, piedras preciosas, pero también madera, heno, paja. Versículo 13, siga conmigo la lectura. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Palabra de Dios. Algunos creen que esto se refiere al día del juicio, pero otros expertos se refiere a en esta vida, cuando uno edifica y sobreedifica y viene el fuego de prueba, y eso que edificó en la iglesia se tiene que probar. Dice la palabra que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que viene. Eso dice la palabra. Hay un fuego de prueba. Siempre cuando el cristiano se encuentra en tribulaciones, en problemado, dice la prueba. Correcto. Toda adversidad, toda dificultad, cuando las cosas no salen como esperaba o como planificó, es una prueba. Eso es un fuego. Pero ¿qué va a probar ese fuego? La palabra dice de la fe, correcto, pero esa fe fue edificada con oro, con plata, con piedras preciosas.
o con madera, con heno y con hojarasca. ¿Cómo nosotros edificamos la fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien. Y como la Biblia me dice que la prueba es una prueba de fe, significa que cada tribulación que usted padece en esta vida es para probar esa fe. Pero esa fe viene por oír la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios que se edifica en su corazón puede ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Pero ¿de qué dependerá de que usted reciba una edificación de fe de cierta calidad y de otra calidad? ¿De qué va a depender? Va a depender del método. Mire qué interesante. Va a depender de la forma en cómo se transmitió esa palabra. Va a depender de lo que vamos a transmitir también. Y mire qué interesante lo que dice aquí la palabra. Por eso, versículo 10, cada uno debe ver cómo está sobreedificando. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios o los que predicamos, compartimos el mensaje, podemos estar compartiendo perlas preciosas de la palabra. Podemos estar compartiendo oro, plata, cosas preciosas de la palabra de Dios. O podríamos estar compartiendo madera, heno u hojarasca. Pero le pregunto yo a usted, ¿qué pasa cuando viene el fuego con la madera? ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. ¿Qué va a pasar con la hojarasca y con el heno cuando venga el fuego? Su vida espiritual es como una casa que debe ser construida con oro, con plata y con piedras preciosas. Y cada vida espiritual, súmelo todo, es la iglesia. Ok. La iglesia entonces edificada con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero si todo el tiempo se edificó con madera, con heno, con hojarasca, va a venir el fuego de la prueba, va a venir los problemas en el matrimonio, el divorcio, la enfermedad, los problemas con los hijos, y su fe, como estaba hecha de madera, como su fe estaba hecha de heno, de hojarasca, ¿qué va a pasar con esa parte de la casa? O lo que es peor, si toda su casa espiritual estaba hecha de heno, se va a quemar y su fe se le fue. Se destruye rápido. Y dice, qué rápido perdió la fe el hermano. O qué rápido se fue la hermana. Ya no continuó. ¿Por qué? Porque tal vez esa fe estaba apoyada en madera, en heno o en hojarasca. Entonces, como sabemos que esto es así, la iglesia y los líderes y el staff y los servidores tenemos que preocuparnos. Y decir, suave, tenemos que ver cómo estamos edificando a la iglesia. Tenemos que estar viendo, evaluando cómo estamos sobreedificando, si es con oro, con plata, con piedras preciosas. Porque esto depende el crecimiento. Ahora vamos a la primera pregunta. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Amén? Amén. Pero Dios da el crecimiento a través de la palabra de Dios. Esa palabra debe ser edificada con buena calidad. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Qué significa todo esto? Que los resultados dependen del método. Los resultados en el crecimiento espiritual depende de qué estamos edificando y de cómo estamos edificando. Versículo 10, cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Qué método estamos usando? ¿Qué metodología? ¿Qué forma? Dice la palabra que somos labranza de Dios, donde se planta la palabra y se riega la palabra. Pero hay varias formas y varios métodos de plantar, ¿sí o no? A medida que avanza la ciencia y la tecnología, ahora el método de riego ha mejorado, ¿cierto? La forma en cómo se planta ha mejorado. Antes, milenios atrás, era con todo manual y con animales, pero ahora hay máquinas, ¿sí o no? Hay tecnología y eso hace que sea más rápido, más eficiente, entonces la producción es mayor. La Biblia nos compara a la iglesia con una labranza, donde se tiene que plantar y de regar, y esto es la palabra de Dios.
se planta la palabra en los corazones, se riega la palabra en los corazones y dependiendo de la calidad de cómo se planta y cómo se riega, así da Dios el crecimiento. Entonces, en este primer punto hemos visto que los resultados y los métodos están correlacionados. Y no es como que nada que ver de que Dios da el crecimiento y si no hay crecimiento es porque Dios no quiere darnos crecimiento. Como Dios da el crecimiento, eso significa que podemos pasar años y décadas y Dios no añade ninguna alma al cuerpo de Cristo, es porque Dios no quiere añadir a nadie, pero ¿qué pasa si somos nosotros los que no estamos añadiendo almas? O somos nosotros los que no estamos plantando y regando palabra de oro, de plata y de piedras preciosas. Por tanto, tenemos que evaluarnos. Número 2, el método y el edificio. Versículo 10 dice que el edificio, ¿quién es el edificio? Dice el versículo 10 al final. Versículo 9, perdón. Dice el versículo 9 en 1 Corintios 3, así. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Palabra del Señor. Amén. El título del mensaje es el método y el edificio. Y ahora en este segundo punto, quiero compartir algo muy importante para que cada uno de nosotros pueda comprender aún más lo que significa el edificio. La palabra de Dios en el versículo 9 dice que nosotros somos el edificio de Dios. Iglesia, somos el edificio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Pero la palabra edificio puede confundirse con este local que ustedes pueden ver a su alrededor. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se confunde? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos el edificio. La Biblia dice que la iglesia no es el edificio físico, sino que es un edificio espiritual. Es el templo de Dios. La Biblia dice que la iglesia, la asamblea, el pueblo de Dios es la construcción espiritual que se tiene que edificar y no es el local de reuniones. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, qué interesante. Miren lo que dice en 1 Corintios 3:9. Somos el edificio de Dios. Pero ¿de dónde viene eso de templo? Cuando usted escucha, o la mayoría de la gente escucha la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está del Colegio San José Media al Este. O sea, este edificio, esta localidad. Eso es lo primero, ¿sí o no? Lo primero que se nos viene a la mente. Incluso nosotros por costumbre ya lo tenemos. Cuando hablamos de cualquier iglesia, hablamos de la iglesia católica, la catedral. ¿Dónde está la iglesia? Está en el Parque Central. Entonces tenemos muy metida esta terminología. Pero en la Biblia eso no es así. Pero ¿de dónde viene eso de iglesia, de templos, de casas de oración, de locales? ¿De dónde viene eso? Vamos a verlo muy bien para que nosotros podamos comprender el mensaje que Dios nos tiene en esta mañana. ¿Cuántos están preparados? ¿Amén? Muy bien. Jueces capítulo 9, versículo 27, nos dice algo interesante. Jueces, capítulo 9, versículo 27 dice así. Miren lo que nos dice la palabra. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Versículo 46 nos dice acá lo siguiente. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la cripta del templo del dios Berit. Acabo de mencionar 2 versículos donde habla de templo de dioses, templo del dios Berit. ¿Qué significa esto? Pues los templos, los lugares altos, los lugares sagrados son tan antiguos como la humanidad misma. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre tuvo la necesidad de lo espiritual y de Dios. Y por eso la Biblia dice que se crearon dioses, como Romanos 1 lo explica. Pero
présteme mucha atención ahorita a lo que vamos a decir. El ser humano siempre tuvo la necesidad de conectarse con Dios, pero se rebelaron contra Dios y se fabricaron sus propios dioses. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Muy bien. Al fabricarse sus propios dioses, fabricaron sus propias religiones. Y al fabricarse sus propias religiones, fabricaron sus propios templos. Fabricaron sus lugares altos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y Dios reprocha los lugares altos en Israel, eran lugares de adoración a dioses ajenos, a ídolos. Eso significa lugares altos. Entonces, los lugares altos, los lugares sagrados, los templos, todo eso, el ser humano lo vino fabricando desde el inicio de los tiempos. Pero vamos a ver algo cuando ya Dios se revela al pueblo de Israel y a Moisés, y vamos a ver algo interesante. Miren lo que dice Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. Entonces, muy bien, el ser humano fabricó sus dioses y sus religiones y sus templos. ¿Qué pasó con el Dios verdadero y el pueblo verdadero de Dios en aquella época, Israel? ¿También hicieron lo mismo? Pues vamos a leerlo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Estoy en Éxodo 33, 7 en adelante. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Ellos estaban en el desierto y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y entonces Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Adoraba. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que Dios mandó a Moisés a construirle un tabernáculo, que era una tienda donde había un lugar santo, un lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Cuántos recuerdan el arca de la alianza? Amén. Era una caja de madera, pero recubierta de oro, y tenía varas para que los levitas la cargaran cuando se tenía que mover el campamento. Y arriba habían unos querubines, ángeles, y dentro de eso estaban las tablas de la ley, o sea, la palabra de Dios. Estaba el maná, que significaba la provisión de Dios, y ahí era un arca donde recordaban la alianza o el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por el mediador, el medio, Moisés. También luego estuvo ahí la vara de Aarón, la que reverdeció. Eso significaba ahí. Entonces dice la palabra que la nube, ¿qué era la nube? Era la presencia de Dios. La presencia de Dios, la nube de la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, y ese tabernáculo era para reunión. Así que todos los israelitas salían de sus tiendas, porque estaban en el desierto, salían y de pie apuntaban al tabernáculo, su mirada, porque ahí estaba la nube. ¿Quién estaba ahí? Dios. Dios con su pueblo descendiendo. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces el pueblo adoraba a Dios. ¿Vio qué interesante? El tabernáculo era un medio para adorar a Dios, porque en el tabernáculo descendía la presencia de Dios. Y entonces el pueblo se fijaba y adoraba, dice aquí la palabra.
Pero ya se fijó que aquí no hay templos. ¿Verdad que no? Hasta este momento no hay templos ni locales. Hay solamente un tabernáculo que es una tienda y luego le empacaban y se iban a otro lado. Pero no era un punto fijo. Pero vamos a seguir en la historia así. Después, nosotros vamos más adelante en la historia a caer al segundo libro de Samuel. Síganme con segundo libro de Samuel. Vamos todos al segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Los que tienen Biblia, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, hablando del rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora. David le dijo a Natán, el profeta, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, está entre cortinas, está en una tienda, está en las afueras, y yo como rey, dice, estoy habitando en una casa de cedro, una casa real, pero Dios, el arca de Dios, está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero suave, pasa algo aquí. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán el profeta, quien había escuchado eso de David, y le dijo, ve y di a mi siervo David. Este es Dios hablándole a Natán, para que le dijera a David, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Mire la pregunta que le hace Dios a David. ¿Tú me vas a edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he caminado en tienda, en tabernáculo. Mire, he caminado en tienda y en tabernáculo, dice Dios, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. O sea, él está diciendo, yo he andado en tiendas de un lugar a otro, no en un lugar fijo. Tú me vas a hacer casa a mí, le dice Dios a David por medio de Natán. Mire lo que dice. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Dios le dice a David por medio de Natán, ¿acaso yo le he dicho a alguna de las tribus? ¿Le he dicho a alguien, le he reclamado a alguien de que por qué no me han hecho casa? A nadie le he reclamado de que por qué no me han hecho casa. Porque yo he andado de tienda en tienda. Esa fue la respuesta que Dios le da a David por medio de Natán. Y luego le da una profecía poderosa a David. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Cuando uno sigue leyendo la historia y analiza, está diciendo Dios a David, ¿por qué me vas a hacer casa? ¿Por qué quieres hacerme una casa? ¿Por qué razón? ¿Acaso yo le he pedido, yo le he reclamado? Nada que ver. Pero te voy a dar una profecía. Entonces Dios comienza a decirle, voy a hacer que tu descendencia esté siempre en el trono, David. Voy a hacer que tu casa siempre sea de la realeza. Siempre va a pasar eso. Y tu hijo me va a edificar templo. Entonces, cuando nosotros vemos en la historia, vemos que el hijo de David, Salomón, fue el que terminó edificando el famosísimo templo de Salomón. Pero cuando uno profundiza la profecía, se da cuenta que la profecía no se refiere a que el hijo de David, o sea, Salomón, iba a edificar un templo hecho por manos humanas. La profecía que apuntaba a la eternidad en lo espiritual era el hijo de David. Pero ¿quién es ese hijo de David? ¿Quién es este hijo de David? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo. Tu hijo me va a edificar casa. Entonces la gente entendió que era Salomón. No, es que no es Salomón. Es Jesucristo el que iba a venir a edificar casa para Dios. ¿Pero qué pasó? Sí, Dios permitió el templo de Salomón. Salomón hizo un templo. ¿Pero qué pasó con ese templo? Tiempo después Nabucodonosor viene y lo destruyó.
y todos lamentándose, el templo estaba destruido. ¿Qué sucedía? Y después de eso, bueno, antes de eso, ya se había el reino de Israel fraccionado y los asirios habían invadido Samaria y los samaritanos se volvieron gentiles combinados con israelitas. Al final solo queda la tribu de Judá, luego regresan de Babilonia y se reconstruye el templo. Y luego llegamos al hijo de David, a Jesucristo. Llegamos al siglo I. Y en el siglo I el Señor Jesucristo viene y comienza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí, ahí está un hijo de David. Ahora sí, ahí estaba. Iba a edificar un templo. Pero nos encontramos que en el tiempo de Jesús estaba un templo construido y remodelado y ampliado. Dice la historia que ese templo lo había ampliado y mejorado Herodes. Así que ese era templo de Herodes, le decían. Entonces los judíos tenían una gran devoción por el templo de Jerusalén. Tenían una gran devoción. Pero ¿qué pasa? Antes de llegar a los tiempos de Jesús, cuando los judíos regresan, pero otros no regresan, se comienza a construir algo que en el Nuevo Testamento lo vemos como sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Los judíos tenían siempre el templo de Jerusalén, pero como había una diáspora, o sea, había mucha gente, muchos judíos en muchos lados, y solo iban, la mayoría, o los que pudieran, en las fiestas a Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo hacían para reunirse? Se reunían los sábados, en día de reposo, en sinagogas. Y las sinagogas eran locales, eran sitios de reunión, donde el sábado se oraba, se leía la Torá o se leía las profecías. Pero vamos a ver esto en la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 16, pero luego aquí pasa algo interesante. Aquí hemos visto ya de que Dios le dice a David: yo no he pedido que me hagan templo, pero no te preocupes, tu hijo me va a edificar templo. Esa es la profecía, hasta ahí lo tenemos, amén. Muy bien, en los tiempos de Jesús hay algo que se llama la sinagoga, pero pasa algo en esta historia que les voy a contar. Vamos todos a la historia. Lucas capítulo 4, en el versículo 16, dice así la palabra de Dios. Lucas 4, 16, ya este hijo de David, con la misión de edificarle casa a Dios, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había creado. ¿Quién? Jesús. Y en día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desenrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio de los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y luego nos vamos al versículo 28. Y ahí es donde Jesús comienza a decirles: es cierto que ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, o ¿por qué no haces las señales que hiciste en Capernaum? ¿Por qué no las haces aquí en Nazaret? ¿O quién eres? Y muchos no creían en él. Y él le dijo: es cierto lo del refrán, que nadie es profeta en su propia tierra. Y luego caemos al versículo 28, cuando él afirmó cosas inefables, cuando él estaba afirmando que él era el Mesías. La gente que lo conocía, mire bien, sus allegados, los vecinos, los familiares, la gente que había conocido a Jesús, porque dice que estaba en Nazaret, esta sinagoga. Y él comienza a leer al profeta Isaías en un local de reuniones así como este, pero en una ciudad donde él se había criado. Eso es lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué puede imaginarse usted de qué pasó con Jesús?
dijeron, todos lo aplaudieron, lo abrazaron, lo aceptaron, lo recibieron, porque lo conocían que era buena gente. Nada que ver. Como lo habían visto criarse, lo habían visto como uno más. Así que en la sinagoga, en el local, comienza a decir la palabra, pero ellos se llenan de ira. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos los que se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le condujeron hasta un borde escarpado de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad a fin de despeñarle. Pero él pasó por medio de ellos y se marchó por su camino. ¿Qué hizo la gente de Nazaret? ¿Qué hizo la gente de la sinagoga? Simplemente no les pareció lo que estaban escuchando, lo agarraron entre todos, lo sacaron del edificio, o del local, o de la sinagoga, y lo expulsaron de la ciudad. No queremos oír lo que estás diciendo, porque no te creemos. Se llenaron de ira. Eso es lo que pasa en la sinagoga, no puede ser. Y esas sinagogas habían sido construidas ¿para qué? Para reunirse, para adorar a Dios, para poder leer la palabra. Y ahora el hijo de David, que venía a edificar casa, lo echan de un local de reuniones. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mateo capítulo 16, versículo 18. Y aquí es donde se cumple la palabra de Dios. Aquí es donde se cumple, amados hermanos, la profecía. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, dice, Jesús le responde a Simón Pedro con las siguientes palabras. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Palabra del Señor. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Cristo. Amén. Ahí está el hijo de David diciendo, voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar casa a Dios. La profecía que Dios le dio a Natán, y Natán se la dijo a David, un hijo tuyo, Jesucristo, va a edificar la casa de Dios. Pero no fue templo, no se refería al templo en última instancia. Jamás se refirió al templo en última instancia. ¿Se refirió a qué? A la iglesia del Señor. Así que aquí vemos cómo se cumple la profecía. Y luego nosotros conocemos en Juan, cuando Jesús, en el capítulo 4, se encuentra con la mujer samaritana. Como le había dicho, en el año 722, en siglos anteriores, ya los samaritanos eran mezcla de gentiles y de judíos. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban. Como ellos no se llevaban, los judíos no le permitían a los samaritanos ir a adorar a Jerusalén, a su templo, al local. Tenían ese impedimento. Por lo tanto, los samaritanos hacen su propio templo y dicen que en el monte Gerizim, no el de Sión, ahí es el verdadero monte, el verdadero lugar donde hay que adorar. Así que la mujer samaritana y Jesús comienzan un diálogo y le dice, a ver, ¿en cuál monte hay que adorar? Ustedes dicen que hay que adorar allá, nosotros decimos que hay que adorar aquí. La respuesta de Jesús viene a cumplir esta profecía de que Él viene a edificar casa. Y Jesús le da la siguiente respuesta, de cierto te digo, que la hora viene y la hora, ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No va a ser necesario, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lugar. No va a ser necesario que tengas que ir. De hecho que sí, la salvación viene de los judíos, le dice Jesús a la mujer samaritana. Pero te digo la verdad, que no es ni aquí en Gerizim, y no es allá en Jerusalén, donde va a venir la verdadera adoración. Ya no va a ser en el templo de Jerusalén la verdadera adoración. Ya no va a ser aquí. Es cierto que ellos querían adorar a Dios, entonces ellos no podían ir a Jerusalén, entonces vamos a adorar aquí. Pues la mujer y todos los samaritanos tenían un profundo anhelo por adorar a Dios, pero ellos no podían ir a Jerusalén. Así que Jesús le da una palabra que les llena.
Por eso es que vemos en la Biblia que los samaritanos recibieron con gran alegría a Jesús. En cambio, los judíos con más repelencia. Pero ¿qué pasa? Los samaritanos amaban adorar a Dios. Y Dios, en Cristo, les dice, no te preocupes, ya no va a ser necesario un templo. Ya no te preocupes, ya no va a ser necesario que tengas que ir a un lugar. Ya no va a ser necesario que se peleen con los judíos para demostrar que es aquí o allá. No, eso ya no va a importar. Ya no te preocupes. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Amén. Muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros hoy, siglo XXI, diciéndole a nuestro local de reuniones iglesia entonces? ¿Qué hacemos nosotros, amados hermanos, diciéndole templo todavía? A tal punto que cuando vino la pandemia en el 2020, dijeron las iglesias cierran. Nada que ver. Diciendo que el edificio es iglesia. Los templos están cerrados. Pero ¿qué pasó con estos 2000 años que se fue perdiendo el verdadero significado de la eclesía que vino a edificar el Hijo de David? Que es la casa espiritual de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora le estamos llamando iglesia al edificio, templo al edificio, que es un local de reuniones? ¿Por qué razón todavía le estamos llamando así? El edificio de reuniones, ahora ya no estoy hablando de la iglesia ni del edificio espiritual, estoy hablando del local, estoy hablando de este edificio material y físico. Este edificio, este local de reuniones es un método. Es un método. Al principio el hermano Arce estaba hablando de métodos y por qué, qué tenía que ver, y ahora después comenzó a hablar del edificio. Correcto, porque ahora vamos a descubrir, amados hermanos, que el edificio es solamente un método. Eso es el edificio, es un método. No es la iglesia, no es el templo, porque nosotros podemos agarrar eso de la doctrina católica y sacramentalizar todo, así como la iglesia católica todo lo sacramentaliza. Es decir, agarra un agua cualquiera y le dice, la bendice y ya se convierte en agua bendita, que significa agua mágica, con poderes sobrenaturales, todo así. No, nada que ver. Y por eso tienen la doctrina de la transubstanciación, que significa que el pan se convierte realmente en carne de Cristo y el jugo, el vino, se convierte literalmente en sangre de Cristo, porque todo lo sacramentalizan. Nosotros podemos tender a eso también, a sacramentalizar el edificio de reuniones, a tal punto que vemos al local o que vemos al edificio de reuniones como algo. Aquí es el monte Horeb, el monte Sinaí. Quitémonos las sandalias porque es un lugar santo. Nada que ver. Así lo hemos convertido. Así como cuando... ¿Y eso de dónde viene? Esa idea viene del mundo. ¿Y en el mundo qué hay? Hay falsas religiones. ¿Se acuerdan que lo primero que comencé a contar aquí es la humanidad se fabricó sus dioses y sus religiones y se fabricaron sus propios templos? ¿Sí o no? Y está. Entonces, el mundo fabrica sus templos sagrados y usted entra, como dije el domingo pasado, a una catedral. Y esa idea la podemos traer aquí y venimos nosotros al local de reuniones y luego la diseñamos con una fachada espiritual, y no es malo ni pecado diseñarla de una forma genial. Pero vemos el local ya ahora como algo... El monte Sión. ¿Y qué pasó en el monte Sión? La zarza ardiendo, y Dios, por medio de la zarza, le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar es santo. Así que, aquí estamos en un lugar donde si lo toca usted, se sana mágicamente. No es así. No es como el templo de Jerusalén. No es como el monte de Horeb. Porque ya no es ni en este monte ni el otro, Jesús le dijo a la mujer samaritana. Es que ya no importa el lugar, sino los corazones verdaderos de adoradores espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Entonces, el edificio de reuniones es un método. Y cuando decimos un método,
estamos diciendo que no es el único método. Jesús y los apóstoles hicieron sus actividades en un monte, en llanuras, en aposentos altos, de una casa, tomando la última cena, en el campo, en el Getsemaní, en el monte de los olivos, en las casas, en el templo de Jerusalén también enseñó, en las sinagogas, es decir, en cualquier lugar. Vemos que Jesús y los apóstoles no se limitaban al templo de Jerusalén. Y eso que el templo de Jerusalén a ese momento era el templo de Dios. Porque por eso viene Jesús y en una ocasión vemos en los evangelios que Jesús expulsa a los cambistas y a los que estaban vendiendo en las afueras del templo. Y el templo era un lugar grande y no estaban en el lugar santo ni santísimo, sino estaban en atrios, en la parte de la periferia, porque se dividía. Había un lugar donde las mujeres podían estar, un lugar de los gentiles, que era el más alejado, y los otros, los judíos, más adentro, y así, eran por niveles. Entonces, había un sector donde ahí habían vendedores. Y vemos nosotros la historia, cuando Jesús expulsa, y dice, no convirtáis la casa de mi Padre en cueva de ladrones. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Jesús está citando una profecía, y la profecía es que una cueva de ladrones es un lugar fuera de la ciudad donde los ladrones se ocultan para escaparse de la ley. Entonces los fariseos, los líderes religiosos que estaban detrás de los negocios de ahí, pensaban de que ellos podían hacer mal y esconderse porque estaban en el templo sagrado. ¿Ya se fijó? Habían sacramentalizado el templo, a tal punto que Jesús les dice, ustedes han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. O sea, piensan que porque están dentro del templo de Dios, se van a salvar del juicio de Dios. ¿Ya se fijó? Es diferente esta perspectiva. Ahora, ¿y por qué le llama cueva de ladrones? No necesariamente porque estaban robando, o sí estaban robando, pero el problema es que cuando alguien llegaba y no podían usar la moneda, no podían adorar. Ellos tenían que, si estaban largos, tenían que vender, como dice la ley, pero luego ellos habían instalado un sistema de monedas y de cambios, a tal punto que usted tenía que comprar con eso. Y si no, no compraba lo que ahí le tenían que vender para sacrificar. A tal punto que si usted no podía o no tenía o no cumplía todos esos requisitos, usted no podía adorar a Dios. Así que lo que Jesús en el fondo está reprochando es, ustedes están impidiendo la adoración a mi pueblo en ese momento. Pero luego viene Jesús con la mujer samaritana y le dice, no se preocupe, que viene el tiempo en que no importa el lugar. Entonces, vino la iglesia, Hechos capítulo 2, lo vimos el domingo pasado, y edifica la iglesia. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Estamos claros entonces que esa iglesia no es el edificio, no es local, no es un templo, sino que somos nosotros, la familia de Dios. ¿Cuántos son familia de Dios aquí? Amén. La iglesia, pregunto, en el primer siglo y durante cientos de siglos, la iglesia verdadera construyó locales de reuniones como hoy en día. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Habían locales así, donde todos comenzaban a comprar un terreno y luego edificar ahí, y ahí se reunían, y si no se reunían ahí, estaban fuera. ¿Eso pasaba? No, eso no pasaba. Correcto. Miren lo que dice la palabra de Dios. La iglesia se reunía en el templo y en las casas, Hechos 2:46. Y cuando dice en el templo, eran judíos por tradición que se reunían en el templo. Pero también se reunían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia se reunía en las casas. La iglesia se reunía donde podía reunirse. Pablo una vez predicó el evangelio en un Areópago, un lugar donde era de puros gentiles y filósofos, pero ahí se convirtió en un lugar de predicación del evangelio. Sí, en ese momento. No puede ser, Pablo, ¿cómo está predicando en un anfiteatro pagano?
Sí, ahí predicó el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué no predicó en la iglesia? Es que la iglesia no es el edificio. Nosotros tenemos esa idea, amados hermanos, que tenemos que destruir ya. La iglesia no es el edificio. Entonces, la iglesia se reunía en las casas, en el templo, en un areópago se predicó el Evangelio. Y luego viene una gran persecución y los cristianos de Roma construyeron las famosas catacumbas. Y hay documentales sobre eso. Hay toda una ciudad subterránea debajo de Roma, donde los cristianos huían, se escondían y habían lugares ahí de reuniones. La iglesia se reunía en casas y debajo de la tierra también. Debajo de las ciudades, en sótanos, porque había una gran persecución. Y los locales de iglesia, ¿dónde aparecen en la historia? Amados hermanos, las primeras capillas, y esto es lo interesante, las primeras capillas que fueron locales de reuniones aparecieron, según la historia, a partir del siglo IV, V, aproximadamente VI, después de Cristo. Siglos anteriores no hay ni evidencia histórica, ni bíblica, ni arqueológica, donde se demuestre que la iglesia tenía un objetivo sagrado para edificar locales de reuniones donde ahí se tenía que reunir la iglesia. Y si no era ahí, no era en ningún lado. Eso no sale ni en la Biblia, ni en la historia, ni en la arqueología. No hay evidencia. Había persecución. Pero ¿qué es lo que hay evidencia? En las casas, en el templo. Se destruyó el templo hasta ahí llegaron. Y fue interesante lo del templo, porque el templo se destruyó, el templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Cuando Jesús recorría el templo, le dijo a los apóstoles, ¿ven todo esto grandioso? Sí, dice, qué grande. Jesús le dijo, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no vaya a ser destruida. Jesús profetizó la propia destrucción del templo majestuoso de Jerusalén. Y dice la historia que los saduceos controlaban el templo y los fariseos las sinagogas. Así que cuando el templo cayó o fue destruido, los saduceos perdieron todo el poder político y religioso. Y luego los fariseos continuaron en las sinagogas y luego tenemos hasta el día de hoy pues las diferentes sectas judías. ¿Qué pasó? Lo que pasó en el 2020. En el 2020 en muchas naciones, con lo de la pandemia, vienen y se cierran los edificios físicos y en muchos países no podía reunirse la iglesia en el local de reuniones, en ese templo, que no es templo, en esa casa de oración, en esa catedral, en eso sagrado. Se perdió. A tal punto que llegó el 2020 y muchos se arrancaron los cabellos de la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? Se fue la iglesia, desapareció la iglesia. ¿Será que desapareció la iglesia? Y todos estaban asustados y estaban, ¿cómo es posible? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? No es posible, tenemos que reunirnos. Y muchos decían, no, le aseguramos que los que se reúnan en el edificio de la Santa Iglesia no les va a tocar el coronavirus. Porque si no son faltos de fe. Pero nada que ver. ¿Por qué? Porque habían sacramentalizado el templo como que fuera templo, pero era un local de reuniones. Amados hermanos, las primeras capillas, cuarto y quinto siglo, nada que ver con lo que hoy muchas veces creemos. Que si no es en el edificio, no hay nada. Y hablando de los saduceos, pasó semejante en el 2020. ¿Por qué muchos se angustiaron, se afligieron? Normalmente en las iglesias evangélicas, el edificio, el dueño es el pastor. En la iglesia católica, es la iglesia católica, ¿verdad? Los dueños. En las iglesias de Cristo, a veces hay casas, a veces hay, por ejemplo acá, este edificio está a nombre de Fundación Los Niños del Rey, la personería jurídica. Pero ¿qué sucede entonces?
Cuando en el 2020 en muchos países cerraron y muchos se angustiaron, ¿por qué era? Porque uno, el edificio fue sacramentalizado, y dos, si no hay reuniones no hay ofrendas, y si no hay ofrendas no hay ingresos, y si no hay eso no hay nada. Así que comenzaron a decir, no, en el edificio, en el edificio, en el edificio, cuando Jesús ya había dicho a la mujer samaritana, ni en este monte ni en el otro, en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa entonces? Normalmente el término iglesia se fue cambiando a lo largo de los siglos. Y por eso es que hoy muchos piensan en el edificio como iglesia, o piensan en la iglesia como edificio, porque perdió el significado. Y uno se pregunta, ¿y por qué las versiones no traducen realmente la palabra eclesía? Porque la palabra iglesia es solamente una transliteración del griego. El griego dice eclesía. Se translitera, pero no se traduce a la palabra iglesia. Y por eso viene la confusión. Pero si uno es fiel para traducirle el término eclesía, se da cuenta que la eclesía significa asamblea, reunión, congregación. Hasta la palabra congregación la relacionamos con el edificio, ¿sí o no? La congregación de la iglesia, o sea, la congregación es el local, tampoco. Congregación es asamblea, iglesia, reunión. Eso es el concepto. Pero ¿por qué se fue cambiando? Por la apostasía. La apostasía, amados hermanos, es la desviación de la verdadera iglesia, la iglesia católica, apostólica y romana. Y así como la humanidad creó sus propios dioses con imágenes y sus propios templos, la iglesia apóstata descubrió que siendo dueño de los locales, dueño de los edificios, eran dueños de la religión. Efectivamente, el que es dueño del edificio es el dueño de la religión. El que es dueño del local es dueño de la palabra, y el que es dueño de la palabra es dueño de la religión, y el que el dueño de la religión es el dueño de las almas y del destino. Así que, ¿cuál es el problema de sacramentalizar el edificio? ¿Cuál es el problema? Amados hermanos, el problema de sacramentalizar el edificio es pensar que si no es en el edificio, no puede adorar a Dios volviendo atrás. Ese es el problema. El problema de sacramentalizar el edificio es lo que pasa en la falsa religión. El que es dueño del edificio es dueño de la religión. Y por eso, muchas veces la iglesia no crece. El que tiene el edificio bajo su control es el que tiene la iglesia bajo su control. Mire qué interesante. Aquí venimos nosotros y decimos, el edificio somos dueños nosotros. Y el edificio representa una ventaja, porque es un método. Pero el que tiene eso, controla la iglesia. ¿Ya se fijó? Es peligroso sacramentalizar el edificio, porque el que controla el edificio, controla la religión. El que controla la religión, controla a la gente. ¿Ya se fijó? Entonces, si nosotros hacemos que este edificio sea un templo sagrado, controlamos el destino de las almas. Porque le decimos, si no es aquí, no puedo adorar a Dios. ¿Ya se fijó? Y si no es aquí, no se hace iglesia. Así que el que tenga el control del edificio, él tiene el control de la iglesia. ¿Ya se fijó? Eso es cuando usted no es consciente, pero ahora está siendo más consciente de la realidad. Suave, no puede ser. No nos apeguemos a un método, porque el edificio es un método. Porque si se apega al edificio, no, es que si en el edificio no hay iglesia, es como apegarse al templo de Jerusalén. Cuando cayó los saduceos, hasta ahí llegaron. Amados hermanos, ¿cuál es el método de la visión que tenemos en esta iglesia? Mire bien, y aquí viene el punto de toda esta explicación bíblica, histórica, para mostrarles la visión que tenemos nosotros. El método de la visión. En la visión nosotros decimos lo siguiente: queremos llegar a ser una iglesia que tenga un edificio con diseño elegante y diferente, con un ambiente agradable y atractivo,
Eso dice la visión. Pero hermano Arcia, ¿por qué ustedes tienen al edificio como parte de su visión? Se ya explicó de que es un método y no tiene que sacramentalizarlo. Correcto, porque el edificio dentro de nuestra visión es eso, un método. Pero no es el único método. Por eso es que después de nuestra visión dice, un edificio con diseño elegante y diferente, un ambiente agradable y atractivo. Sí, bárbaro, gloria a Dios, tenemos el edificio, tenemos el local, una bendición, bendito Dios, gracias Señor, pero no es el único método. Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Imagínense si el hermano Arcia de repente se desvía de la sana doctrina. Y el hermano Arce es el dueño del edificio. Entonces, como hemos sacramentalizado el edificio, hasta llegó a la iglesia. No puede ser eso posible. No puede ser eso posible. No es posible. Es un método, pero no es el único método. Sin edificio desaparece la iglesia. No puede ser posible eso. ¿Ya se fijó? Sin el edificio no hay iglesia. Eso no puede ser posible. Entonces, un edificio con un diseño elegante y diferente. Ok, bárbaro, gloria a Dios. Vamos a tener un edificio con diseño elegante y diferente. Un ambiente agradable y atractivo. Bárbaro, gloria a Dios. Pero eso no es sagrado. Y no es el único método. Por eso después dice, con plataformas virtuales y redes sociales geniales, con un método bíblico, científico y tecnológico. Además del edificio, tenemos plataformas virtuales y redes sociales. ¿Y las plataformas son sagradas? Nada que ver. Es un método también. Es un método. Pero amados hermanos, iglesia, los que están conectados, los que están aquí, no se apegue al método. No se apegue al edificio, porque el edificio es un método. No se apegue a las plataformas de redes sociales, porque son un método. Y si no hay edificio, no hay iglesia. Y si no hay redes, no hay iglesia. No puede ser así posible. Miren, qué interesante. No es así. Entonces, la iglesia, amados hermanos, este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. La iglesia tiene una visión acá. Y la visión es que podamos trabajar juntos como iglesia para, sí, sacar el máximo provecho que tenemos como bendición del edificio de la iglesia. Acá, este edificio. Que ahorita está a nombre de la Fundación Los Niños del Rey. Después de eso, como vimos en el acuerdo de la administración, la idea es tener una propia personería jurídica para tener una propia asociación. Para mientras la fundación nos da esa bendición. Pero ¿qué pasa si toda la junta directiva de la fundación cambia de parecer? Ahorita ellos son buena onda, pero si hay otras personas, porque nadie es eterno, y cambian. Si todos los hermanos que ahorita están son buena onda, son tranquilos, y de repente son nuevos, la iglesia desaparece. Si la iglesia ya no, si el edificio ya no está, no es así. ¿Ya se fijó? Entonces, la iglesia, tenemos la visión de que el edificio sea una bendición. Bárbaro, gloria a Dios. Para mientras ahorita con los hermanazos, bárbaro. Pero no tenemos que apegarnos a las cosas. No tenemos que apegarnos. Por eso vamos a trabajar en pro de esto. En pro del edificio, bárbaro, gloria a Dios, pero no es sagrado. No es sagrado. Vamos a tener, si Dios quiere, una propia personería, bárbaro, gloria a Dios, pero eso no es lo sagrado. Porque todo puede cambiar. El edificio hoy está y de repente ya no está. ¿Sí o no? El edificio está y de repente ya no está. Cambiaron de dueño, bárbaro, ya está. Les desapareció la iglesia. No puede ser así. Si el edificio ya deja de ser de la iglesia va a desaparecer. Si la iglesia desaparece, si el edificio desaparece, pase lo que pase. Entonces, significará que todo este tiempo hemos edificado heno, hojarasca y madera. Porque la iglesia dependía tanto del edificio para ser iglesia. Y si no hay, si no hay, desaparece la Santa Iglesia de Dios. Eso no puede pasar. Por lo tanto, amados hermanos, el mensaje de la visión de Dios para la iglesia es: no te apegues al edificio,
No te apegues a las plataformas. Hoy pueden estar las plataformas de redes, mañana ya no están. Todo puede cambiar y todo puede desaparecer, pero no te apegues ni al Facebook, ni a las redes, ni al edificio, porque si no es aquí, es en las casas. Y si no es en las casas, es en el Facebook Live. Y si no es en el Facebook, es en el edificio. Y si no es en el edificio, es en las casas. Y si no es en las casas, en la calle. Y si no es en la calle, donde sea. Pero hay que adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la visión que tenemos, amados hermanos. Esa es la visión. Esa es la visión. El edificio es un método, así como las redes son un método. Pero no te apegues a los métodos. Recuerda siempre, amado hermano, hermana, que el edificio y todo es un método. No debemos apegarnos a él ni a nada, porque no es sagrado. Tenemos que abrazar la cultura de la innovación de los métodos. Así como cuando en el 2020 no pudimos reunirnos por la pandemia, el edificio allí se volvió obsoleto, ¿sí o no? Allí se volvió obsoleto. Ya no se usaba para la reunión. ¿Y qué se comenzó a utilizar cuando el edificio se volvió obsoleto con la pandemia? Las redes. Pero puede llegar un momento donde el edificio y las redes se vuelvan a convertir en cosas obsoletas, y ahí vamos a ver quién persevera y quién no va a perseverar. Porque cuando aquí se cerró el edificio, muchos se fueron, porque estaban apegados. Si no hay edificio, no hay religión. Eso no debe ser así. Entonces, si no hay redes sociales, se van al mundo. Si no hay edificios, se van al mundo. ¿Heno, hojarasca o madera hemos tenido entonces en nuestra fe? Tenemos que abrazar la cultura de la innovación, de los métodos. Puede ser en el edificio, en las redes, no importa, pero no te apegues al método, porque la labor es conforme al método y trabajar con esmero en ese sentido siempre. Sí, es más fácil tener un local de reuniones, sí, es más ventajoso, mire qué grande hay aquí, el espacio, es fácil de venir, gloria a Dios, pero si lo perdemos, ¿va a perder su alma si perdemos el edificio? No va a perder su alma. Las redes, gloria a Dios, bendito Dios que nos permite este momento. Y si desaparece todo, mi alma se va con las redes. No puede irse su alma con las cosas, porque todo puede cambiar. ¿Cuántos vamos a resistir el fuego, amados hermanos? ¿Cuántos vamos a resistir el fuego? O va a dejar de ser cristiano, o vamos a dejar de ser iglesia si no hay o lo uno o lo otro. Trabajemos por esta visión. Al ser más consciente en esta mañana de que el edificio físico, nuestras plataformas de redes sociales y cualquier medio que ayude a reunirnos o conectarnos son solo eso, un método, vamos a trabajar en realmente pertenecer a una comunidad genuina de fe. Porque eso sí trasciende. Porque la genuina comunidad de fe sigue existiendo con redes o sin redes sociales. Porque la genuina comunidad de fe sigue existiendo con edificio, genial o sin edificio, con casas o sin casas. Sigue existiendo. Por lo tanto, ¿en qué debemos de trabajar? ¿En el edificio? No. ¿En las redes? No. Eso como métodos nada más. Pero el principal enfoque de nuestra visión es ser una genuina comunidad de fe que existe, con redes o sin redes, con edificio o sin edificio, de quien pertenezca el edificio. Porque la iglesia del primer siglo se reunía en las casas y las casas eran de particulares. Y si cambia de opinión Priscila y Aquila, que nos tiene la iglesia aquí en su casa, que cambie de opinión Priscila y Aquila y que nos eche de su casa, pero la iglesia sigue. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia sigue. Pero si se apega a la casa de Priscila y Aquila, desaparece la iglesia de Priscila y Aquila porque Priscila y Aquila dijeron de que ya no hay iglesia en el edificio de su casa. Eso no es así. No es así. Entonces, al ser más conscientes con este mensaje, los que están aquí, los que están conectados, al ser más conscientes de esta realidad, el edificio y cualquier cosa es solo un medio, trabajemos en ser una genuina comunidad de fe, lo que verdaderamente debemos ser, que es el verdadero edificio o templo que Cristo vino a edificar, y que esta iglesia no dependa de un edificio físico, ni de una casa, ni de una plataforma de red social, ni de una catacumba, ni de un edificio memorial, ni de un areópago,
que no dependa de nada de eso para ser iglesia, sino que solamente dependa de la fe en Cristo Jesús y el amor que nos une los unos a los otros en coinonía, sintiendo la satisfacción de que somos mayordomos de las bendiciones de Dios y juntos llegar a ser una iglesia con su máximo potencial conforme a la sabiduría de Dios. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Nuestro hermano Manuel que preside con nosotros. Bendiciones. Amén.